Por favor, ahora continuamos con cambio climático y pobreza. Quisiera por favor pedir a todos que apaguen sus celulares o lo pongan en el silenciador para que no haya pequeñas interrupciones. Ok, gracias. Ahora la ponencia del doctor Augusto Castro, director del Instituto de Estudios Ambientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes con todos. Empezaré por acá, pero después me paré. El título de la ponencia es Cambio Climático y Pobreza. Y le hemos añadido la multiplicación de la vulnerabilidad, porque creo que puede orientar por dónde va el asunto cuando se establece este vínculo entre cambio climático y pobreza. Quiero decirles antes de empezar que cuando discutíamos los temas, en general los temas sociales son conocidos: políticas sociales, pobreza, educación, salud, empleo, demografía. Pero avanzando, ¿de qué íbamos a colocar este tema de cambio climático y pobreza? En realidad el tema del cambio climático es una variable importante que nos pareció que debía comenzar a aparecer porque tenía incidencias en lo que es la sociedad humana, en la vida común y corriente. Y en ese sentido nos lanzamos a proponer la idea. Creo que yo fui rifado para enfrentar el tema, como recordarán. Y en realidad tengo que reconocer que el tema es tan interesante como complicado. Y quiero decir esto porque no es una variable que se haya trabajado con bastante intensidad, lo que significa cambio climático y pobreza, que es el tema de esta ponencia. Entonces, desde ya manifiesto que haré algunas reflexiones para ir situando y cuadrando el tema y a la vez haciendo algunas observaciones y propuestas. Queremos presentar en esta ponencia la relación que existe entre el llamado cambio climático y la pobreza. Incluso diremos más, nos interesaría precisar mejor este vínculo y apreciar cómo el cambio climático se transforma en un factor que incrementa la pobreza. Compartimos con mucho la posición de que efectivamente el cambio climático ocasionado por la actividad humana al alterar la vida del planeta ha generado un conjunto de nuevos problemas al ambiente y con ello, naturalmente, a la sociedad. La pobreza es uno de los problemas que se ha acentuado con la problemática ambiental. Decimos que es una reflexión compleja y un desafío para la investigación porque la pobreza es un fenómeno de carácter multidimensional. Y decimos que es un desafío porque implica conocer en términos concretos cómo los efectos del cambio global han contribuido a acentuar la pobreza de la gente. Efectivamente, ahí tenemos algunos límites y hay que comenzar a tomar posición. Como en cualquier trabajo, uno tiene que lanzar una tesis, en sentido estricto lanzar una hipótesis. Nuestra posición es que el cambio climático se convierte en un factor que incrementa la pobreza en el país. Desde ese ángulo voy a organizar el trabajo y la lectura de las cosas. Eso supone entonces repensar el concepto de pobreza. Y desde nuestro punto de vista hay que incorporar la variable ambiental. Como ustedes han podido escuchar en estos días, la variable ambiental no ha existido. No es una crítica en el sentido
tratar mal a los anteriores ponentes, pero es obvio que no entra dentro del análisis social la variable ambiental. Y lo que tenemos que hacer es incorporarla, porque es un tema fundamental. Y eso significa que debemos pensarla desde la dependencia de la salud de los ecosistemas y su productividad. Debemos pensarla desde las capacidades y derechos para una buena gestión sobre recursos naturales, tierra y agua, y debemos pensarla desde los límites que el medio ambiente y el impacto del cambio climático imponen a las familias en su lucha por salir de la pobreza. O sea, es un conjunto de elementos que tenemos que tomar en cuenta para comprender el tema ambiental como parte de la comprensión de la pobreza. ¿Cuál es la situación de la pobreza en el Perú? Aquí no voy a repetir lo que ya se ha dicho, pero voy a acentuar algunas cosas que me parecen interesantes. Primero, hay una reducción importante de la pobreza y la pobreza extrema en estos últimos años. Esto lo han dicho todos, esto es Vox Populi, y creo que se pueden apreciar en las cifras, ¿no? Son hasta el 2009, porque ayer han presentado el 2010, pero aún se bajaría a 32, ¿no? Pero en todo caso, esa es la información que tenemos del INEI y de alguna manera estamos observando que hay una reducción de la pobreza. En el caso de la pobreza extrema igual, se baja a 12.6, 11.5, ¿no? Sin embargo, quisiéramos reflexionar sobre algunas cosas que están presentes en esta misma información estadística. En la sierra y la selva, un alto porcentaje de la población vive bajo el umbral de la pobreza, aproximadamente el 60%. Esta población se dedica principalmente a la agricultura y a la ganadería de subsistencia y depende claramente de los recursos naturales y del clima. Ustedes pueden apreciar ahí, el 74.8 es el promedio, pero pueden ver en la zona rural que es 60.3. Y si buscan sierra, aquí no veo tanto, pero es evidente que en los ámbitos rurales y de selva la pobreza asciende bastante. Siguiente, por favor. En el caso de la pobreza extrema, de la misma manera. Es en los ámbitos justamente rurales donde la pobreza está presente. Creo que también es una cosa que se ha dicho y se ha planteado. El problema es qué significa eso desde una perspectiva ambiental. Y quiero entrar a eso porque creo que ya sobre la pobreza se ha trabajado bastante. En términos de la relación del ambiente y sociedad, que no es exactamente cambio climático y pobreza, pero es una relación que está al interior. Creo que así como debemos plantear que la variable ambiental está en la pobreza, deberíamos incorporar o integrar lo social en la reflexión sobre el ambiente. Y también tenemos que señalar que en los estudios ambientales no hay variables, digamos, desarrolladas en términos de lo social. La ausencia de una mirada social de la investigación del medio ambiente es evidentemente una constante. Esa es una primera cosa. La segunda cuestión es ver cómo la gente y las personas actúan. No solamente qué tipo de exposiciones pueden tener, sino cómo se relacionan, esto que se llama, cómo se maneja y cómo se gestiona el ambiente, en este caso para superar la pobreza. Ahí he colocado 5 casos, recopilando de las informaciones diversas. El primer caso es que hay un mal manejo de los bosques de la Amazonía, y en el caso del manejo de los bosques de la Amazonía, siendo los bosques un tema fundamental, por ejemplo, las poblaciones nativas viven en pobreza. Ahí tenemos un problema. El tema del aire, la cantidad de enfermedades respiratorias que tenemos en la ciudad, los datos que hay sobre esto, yo no estoy colocando ahorita todos los datos porque no quiero pasarme del tiempo, pero efectivamente la información de la contaminación es, los datos muestran que en el año 2005 más del 40% de niños menores de 4 años sufrían o habían sufrido de alguna enfermedad respiratoria, siendo los niños de los estratos pobres los más afectados.